Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 100. Salvándolo, parte final. Pedazos de metal pequeños se movían a velocidades increíbles con un filo que arañaba y apuñalaba a varios sujetos que intentaban con todas sus fuerzas esquivarlos. Un tipo que corría intentó sacar disimuladamente la varilla que guardaba como arma, sin embargo, eso solo empeoró su situación. La varilla se retorció y deformó atrapando sus manos y estampando su cuerpo y cara de lleno contra el piso duro. El sujeto derribado ya ni siquiera intentó pelear, había perdido toda motivación y además tenía miedo. La mayoría de las armas que tomaron para escapar eran de metal, las cuales eran completamente inútiles en contra de la mujer, estaban desprotegidos, a larga distancia eran heridos constantemente por la habilidad de la chica, y para acabar, un duro rodillazo por parte de Regina cortó el aire de un hombre con músculos. La chica sabía pelear físicamente. ¡Ey, humana! Aquel sujeto está fingiendo estar desmayado y tiene la intención de correr. El recordatorio del cuervo que vigilaba el campo de batalla era equivalente a una sentencia para los hombres. ¿Cuántas veces? Ya habían dejado de contar el número de veces en que el cuervo frustró sus intentos de huida o de querer hacer un ataque furtivo. Eran varios contra una sola mujer, tal vez la habilidad de Regina la ayudó mucho para poder suprimirlos, pero aún así, ellos también tenían sus capacidades. Sin embargo, cada vez que intentaban atacar desprevenidamente o poner alguna trampa, el cuervo, como si tuviera un sensor y fuera una alarma, avisaba a la mujer, la cual terminaba golpeándolos aún peor. Todavía quedaban como dos tipos que seguían intentando derribar a Regina, ya no era cuestión de sobrevivir sino de orgullo. Disparo. Pero en cuanto el sonido de un disparo los dejó aturdidos, ya nadie se movió. Podían existir habilidades e incluso el cuerpo humano ya no era tan frágil como antes, pero de todas maneras las armas de fuego eran peligrosas, y ellos que solo tenían palos y tubos para defenderse junto a habilidades mediocres, no eran los rivales contra enemigos que no solo eran fuertes sino además tenían armas reales. En un principio todavía había pensamientos de resistencia, pero cuando voltearon y vieron a Gastón tirado en el suelo, siendo torturado por un chico aterrador, allí todos pasivamente levantaron las manos y se tiraron al suelo en señal de rendición. Regina no siguió desperdiciando energía manteniendo su habilidad activa, incluso para ella Derek daba escalofríos, con esa actitud aterradora no pensaba que los tipos fueran lo suficientemente estúpidos para intentar algo más. Como enemigo es aterrador, pero tengo que admitir que como aliado su presencia es muy tranquilizante, Regina pensó. La apariencia de Gastón era muy lamentable y horrible, tal vez Regina no podría lastimar a alguien de esa manera, pero aún así, estaba de acuerdo con las acciones de Derek y no pensaba que estuviera sobrepasándose. El sujeto no solo amenazó la vida de su valiosa familia, lo cual automáticamente guardó mucho rencor en su corazón, sino además, acabó sin dudar con la vida de alguien débil y tenía pensado seguir haciéndolo con otros solo para salvarse a sí mismo. Regina se consideraba a sí misma egoísta, pero aún así no podría ser lo suficientemente fría para utilizar activamente la vida de otros para su beneficio. Si lastimas a alguien, tienes que estar preparado, porque en algún momento alguien más te lastimará a ti. Así que, al final solo vio cómo Derek derribaba a Gastón para después tener pensado hablar y llegar a una decisión de qué harían con estas personas. Pero antes se dio la vuelta con rapidez y se acercó corriendo a Emiliano. Emiliano.
soy yo, perdóname, perdóname, oh, mira lo herido que estás. Regina quiso abrazar el cuerpo sin fuerzas de Emiliano, pero al ver sus heridas sus ojos no pudieron evitar ponerse rojos mientras vacilaba en tocarlo por miedo a lastimarlo más. La vista de Emiliano estaba desenfocada, pero aún así su expresión era de alegría total. Sí, soy yo, aquí estoy, no te muevas, pronto te curaré. Regina tomó las manos de Emiliano con voz afligida. Al sentir la poca temperatura en las palmas de Emiliano, Regina se asustó y puso un rostro desesperado. Sabía que Emiliano estaba débil y muy herido, todavía le quedaba vitalidad así que no moriría, pero ver el estado en el que estaba la asustaba haciéndole pensar en las peores posibilidades. Ella volteó con urgencia hacia Derek y Daisy. Antes de irse Ana les había dado muchas pomadas y medicinas por precaución. Derek ya había dejado en paz a Gastón, de todas maneras su presencia ya no representaba ningún peligro por el momento, mientras que, sin que nadie prestara atención, el cuervo de alguna forma asombrosamente ya había amarrado e inmovilizado a los sujetos anteriormente rendidos en el suelo. No te preocupes, sus ondas son tranquilas y estables, solo está a punto de desmayarse por la fatiga. Derek habló mientras se acercaba a Regina con Daisy en sus manos hecha bolita tocando su estómago. ¿Estás seguro? ¿Su cuerpo está frío? Regina preguntó ansiosamente. Acaba de salir de un lago de agua helada, con su cuerpo así de débil y este clima frío, es imposible que su temperatura se estabilice. Derek contestó llegando frente a ambos. Regina dejó salir un suspiro, se quitó la desgastada chamarra que tenía puesta y cubrió a Emiliano con ella para después volver a agarrar sus manos con fuerza e intentar pasar de su temperatura a él. Perdóname Emiliano, nunca jamás volveré a dejarte solo, no permitiré que vuelvan a herirte así, lo prometo. Regina murmuró casi para ella misma reteniendo las ganas de llorar. Daisy soltó un quejido apretando su estómago. Ella no quería arruinar el momento conmovedor entre Regina y Emiliano, pero ya no pudo soportarlo más. Bajo la mirada ansiosa y preocupada de Derek, Daisy rodó acurrucada en posición de bolita por sus manos. Quiero vomitar, maldito martillo, ¿piensas que me ganarás? Aún puedo resistir, deja que te ponga las manos encima y sabrás lo que es experimentar que te partan por la mitad. Daisy pensó maliciosamente. Ella, debido al repentino dolor, tardó un poco en recordar a ese martillo, sobre todo porque su apariencia había cambiado drásticamente. En un principio estuvo checando los martillos en la sección de herramientas y hogar del supermercado. Al notar que estos eran muy distintos al culpable, ella solo tuvo a un sospechoso. Y no se equivocó, la extraña estatua que encontraron en Ciudad Zafiro, ahora solo era aquella hermosa mujer de rostro tapado en posición de dar algo, y en sus manos, ya no había nada, aquel martillo oxidado había desaparecido. Daisy no era tan tonta, la estatua ya era anormal, que el martillo que ésta ofrecía también fuera algo mágico especial no era impensable, por algo las plantas guiaron a Elena hacia él y el mapa tenía marcada su posición. Quería soltarlo fuera de su madriguera, pero ese bastardo se movía muy rápido y por las embestidas que daba en las paredes no era algo tan liviano y débil, podía flotar y perseguirlo en un sitio parecido a una pequeña isla artificial rodeada de peces asesinos no era una buena idea. Lo mejor era liberarlo en un área donde no pudiera escapar, y además, con los demás miembros de su grupo presentes por precaución. Rodando Daisy recibió las caricias de Derek. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Daisy se ve mal? Regina al notar la apariencia de Daisy preguntó sorprendida. Ella ya lo había visto en Ciudad Zafiro, definitivamente Daisy no era para nada débil, el tipo al que Derek dejó inmóvil era fuerte, pero no lo suficiente como para herirla, o por lo menos era más débil que Totó aquel contra el que Daisy una vez peleó y ganó. Es un dolor de estómago. Derek arrojó una pequeña bolsa a Regina. Regina atrapó la bolsa para luego darse cuenta que las medicinas que Ana les había dado estaban allí dentro. Atiende lo necesario a tu tío, cuando lleguemos a la camioneta entonces le daremos la adecuada atención, Derek dijo apresurando a Regina.
La ardilla no dijo nada, pero por sus gestos era obvio que le dolía. Al acabar con Gastón, Derek analizó muy bien su habilidad, por lo que sabía que ese sujeto no pudo provocar el repentino dolor de Daisy. Sin embargo, Daisy no quería tomar medicamentos negándose a muerte. Ella solo le dijo que esperara y murmuraba constantemente maldiciones hacia un martillo. Derek solo pudo suspirar con impotencia e intentar llevarla lo más rápido hacia César o Ana, que eran los únicos que podrían ayudar a la ardilla. Regina sintió, por más grave que estuviera Emiliano, no era seguro dejarlo en el suelo. Además, ella no sabía mucho de cómo tratarlo. En esas condiciones, que César lo atendiera era mucho mejor. Sin perder más tiempo, ella solo untó con pomada las lesiones más severas. Emiliano, que estaba a punto de desmayarse, recobró de nuevo un poco de sobriedad por el ardor en sus heridas. Regina había abierto una pomada demasiado olorosa. Ana les había comentado que esta era la más efectiva, pero debido a que la preparó con el néctar que le dio Derek de una enorme planta de ciudad zafiro, su olor era muy fuerte hasta el punto de ser empalagoso y provocar náuseas. Emiliano, iré rápido, solo soporta por unos momentos, ¿de acuerdo? Regina apoyó a Emiliano contra su cuerpo mientras intentaba cargarlo estilo princesa, ignorando el castrante olor. Después de las mutaciones, la fuerza de Regina incrementó. Poder cargar a otro ser humano adulto no representaba ningún obstáculo. Ella solo dudaba por temor a lastimar o mover el cuerpo de Emiliano bruscamente. Esperen, por favor, ayúdenos, nosotros también queremos salir. En eso la voz de uno de los hombres que fue retenido como carnada sonó. Estaban muy heridos, pero aún estaban conscientes, por ello los hombres se mantuvieron callados en todo momento y solo fue en esos momentos que se atrevieron a hablar. Regina no pudo evitar mostrar un rostro frustrado. Ciertamente estas personas eran rehenes. Sin embargo, ella no sabía si Derek tenía la fuerza necesaria para cruzar a todos ellos, y en el caso de que su fuerza no pudiera, no tendrían otra opción más que dejarlos. Sorpresivamente, Regina ni Derek necesitaron contestar. El cuervo, que estaba pasivamente viendo todo como una decoración, bufó para después sacar entre sus plumas una extraña fruta. Les traeré muchas de estas. ¿Saben la razón del por qué Emiliano no fue devorado? Es por estas frutas. Coman una al día por 15 días mínimo y podrán cruzar sin que los peces adultos los coman. El cuervo habló para después arrojar la fruta a los hombres. ¿Lo dices en serio? El hombre se mostró asombrado. Al igual que los otros sujetos que se habían rendido, nunca pensaron que existiera esa forma de escapar. Así es, pero con dos condiciones: una, que dejen ir en paz a estos humanos, y dos, no importa que, pueden compartir la fruta entre todos, pero no pueden darle ninguna al humano llamado Gastón. El cuervo dijo entrecerrando sus ojos en un gesto muy humano. Todos voltearon a verse, incluso aquellos que una vez fueron parte de los hombres de Gastón, y sin importarles que el propio Gastón estuviera escuchando todo, asintieron y juraron cumplir con las condiciones del cuervo. El cuervo rió en voz alta. «Es un trato entonces, humanos», dijo con voz solemne, mientras que sus ojos reflejaban un brillo siniestro. Capítulo 101 y 102. Marqués. Regina por primera vez prestó atención al cuervo. Antes, por la emoción del momento, no lo miró adecuadamente. Tal vez por primero conocer a Daisy, el hecho de que un animal hablara ya no le era tan chocante o inimaginable. Por ello, sumando todo lo que escuchó y vio, ella automáticamente se sintió muy agradecida con el cuervo por ayudar a Emiliano. Así que al final, no dijo nada y siguió los deseos del ave. Ahora que lo pienso, ¿no hubo una vez que Emiliano sanó el ala rota de un cuervo? No lo recuerdo muy bien, Regina pensó, y antes de que pudiera juntar los fragmentos de ese recuerdo, una risa ronca y apagada sonó. Jaja, las cosas terminaron así. Gastón, que seguía sangrando en el suelo, soltó mientras veía hacia el cielo con cierta locura. Todos ustedes tienen culpa, también solo vieron por sus vidas, pero al final solo soy yo quien terminará muriendo, Gastón dijo, y aun cuando no se dirigió a nadie, la mayoría de los hombres, incluidos aquellos que eran rehenes, bajaron la cabeza o pusieron miradas incómodas.
Regina frunció el ceño, estaba confundida, entendería esas reacciones por parte de los hombres agresores, pero no de los rehenes. Ella no sabía cómo se desarrollaron las cosas en los días anteriores. Gastón volteó rígidamente la cabeza y cuando localizó a Emiliano, él soltó otra risa apagada, pero esta vez, había ira y celos lunáticos en su rostro. De nuevo tú. Otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué tienes tanta suerte? Solo tienes una estúpida habilidad de moldear arcilla que no sirve para nada. Y aún así siempre hay cualquier bastardo que te defienda. Al final el que termina siendo el malo siempre soy yo. El ingeniero Cruz, los jefes del proyecto, y ahora. Gastón comenzó a gritar con odio. Derek resopló en voz alta, sin necesidad de usar su habilidad. Él sabía perfectamente la clase de peste que era Gastón, había conocido a muchas personas iguales como para no hacerlo. Una persona que, independientemente de si se esfuerza o no, solo siente celos por los logros de los demás, y en lugar de buscar la forma de también alcanzar sus metas, solo piensa en las excusas para justificar su malicia, sin querer admitir la envidia que lo carcome. Por otra parte, Regina se puso furiosa. ¿Suerte? Escuche bien a este maldito idiota. Emiliano seguía sin entender de qué forma había estado lastimando a Gastón. Él no podía ver su retorcida expresión, pero por la voz Emiliano sintió que posiblemente estaba muy molesto. Maldición. Cuando te veo, a veces pienso que hubiera sido mucho mejor nacer como una persona discapacitada y enferma como tú. Con la lástima de la gente no habría nada que no pudiera lograr. Se siente bien. Se siente bien sobrepasar a aquellos que en verdad se esfuerzan solo porque etiquetan asombroso todo lo que hace siendo un. Gastón ni siquiera terminó su discurso lleno de celos, ya que para antes de que lo hiciera, Regina ya había llegado con él y lo había pateado con furia. Repite toda esa mierda. Anda. Atrévete a volver a decirlo. Regina gritó sumamente enojada mientras pateaba duramente a Gastón en su estómago. La boca de Gastón estaba atascada con tos por las repentinas patadas que le sacaban el aire, y antes de que pudiera componerse, Regina lo agarró del cuello levantándolo por poco en el aire. Ahora él estaba siendo asfixiado mientras estaba cara a cara con ella. El rostro distorsionado de ira de Regina demostraba las ganas de enterrar vivo a Gastón allí mismo. No sabes absolutamente nada. Emiliano es igual a ti, él es igual a todos. Es un ser humano igual al resto. Piensas que él es privilegiado. Déjame decirte que el privilegiado eres tú. Naciste con los estándares que la sociedad ve como normal. No hay personas que te vean como un inútil, como un tonto, como alguien que solo debe ser sobreprotegido ya que no puedes sobrevivir en el mundo laboral, como una persona que es fácil de molestar, como alguien cuya condición tiene una ridícula cantidad de estigmas en la mente de las personas. Las palabras de Regina no eran vacías. Ella vio y escuchó mucho a lo largo de su corta vida, era más joven que Emiliano, pero aún así, como se criaron juntos, apreció en primera plana los prejuicios, estigmas, y discursos que de cierta manera discriminaban o lastimaban a Emiliano. ¿Piensas que todas las personas en la vida de Emiliano han sido buenas? ¿Piensas que solo lo han tratado bien y con respeto por todas partes? Eso es ridículo. Si así fuera no habría aprendido defensa personal para protegerlo de estúpidos como tú. Regina amaba mucho a sus abuelos y no entendía por qué su madre muchas veces discutió con ellos por su forma de criar a Emiliano. Solo cuando creció entendió el enojo de su madre. Emiliano, no hagas eso. Mamá lo hará. No discutas, hija, él no puede salir a jugar con otros niños y si lo molestan, mejor que se quede en casa, aquí tiene muchos juguetes. Ciertamente, ya es un niño grande pero, recuerda que él es diferente a los otros niños, es especial, por eso nosotros hacemos todo por él, ya que, él no puede. Proteger a los hijos está bien, querer que ellos no sufran o sean maltratados es excelente, pero la sobreprotección es muy dañina. Con padres que tratan especial a su hijo por verlo diferente, sin que ellos sepan, le están provocando mucho daño.
ya sea autismo o cualquier otra condición. Bajo esa perspectiva de crianza, solo se están creando adultos que verdaderamente cumplen con los estigmas que se tienen sobre ellos, ser personas que no pueden hacer nada, seres humanos que no pueden lograr o hacer sin ayuda. Cuando sus abuelos partieron, todavía estaba su madre, pero si su madre no estuviera, ¿qué hubiera sido de Emiliano? Estando retraído, protegido, sin saber hacer ni conocer el mundo exterior. El mundo exterior tiene mucha malicia, pero si vives protegido toda tu vida sin conocerla, ¿cómo sobrevivirás cuando termines completamente solo si solo te enseñaron a vivir como una persona especial? Regina pensaba, pero al mismo tiempo era difícil. Después de todo, hay ocasiones en donde prefieres resguardar aquello que amas antes de exponerlo al peligro o dolor. Incluso para ella era complicado no intentar proteger a Emiliano aun cuando era ya un adulto. El Emiliano niño y adolescente en la memoria de Regina todavía demostraba un autismo mucho más elevado. Fue solo bajo la crianza de su madre y la ayuda de educadores y profesionales que él llegó a ser lo que es hoy. Eso fue lo que experimentó Emiliano en el aspecto familiar, mientras que con personas ajenas también fue difícil. En primaria, padres de compañeros de clase cuya boca suelta cualquier tontería y sus hijos terminan diciéndoselo a Emiliano y etiquetando con insultos. En secundaria y preparatoria, el bullying y el acoso disfrazado, aprovechando el hecho de que Emiliano es lento para entender algunas cosas. En el aspecto laboral, Emiliano no decidió ser un trabajador libre solo por gusto. De cierta manera, tal vez Emiliano sí tuvo suerte, la suerte de conocer a un buen maestro que reconoció su talento y le dio la oportunidad de brillar. Pero aún así, Emiliano se esforzó, trabajó y derramó mucho sudor para que esa oportunidad diera frutos. Después de haberle cortado todo el aire a Gastón, Regina lo arrojó al piso cruelmente. Si pensaras en cómo lograr lo que quieres en lugar de desear haber nacido con otras circunstancias que no tienes, te aseguro que serías más feliz, o por lo menos, no estarías tan podrido de celos. Regina miró con asco a Gastón para después darse la vuelta. Esta vez ella sí cargó a Emiliano sin dudar. Jiji, yo. Ni preguntes, Emiliano, no hiciste nada malo. ¿Recuerdas lo que decía mamá sobre las personas perversas? Bueno, ese tipo es así, Regina rápidamente dijo. Por el momento es así, jaja. Pero no siempre serás protegido. Mírate, antes el jefe Cruz terminó muriendo por protegerte de aquel monstruo zombie. Tu habilidad es patética y débil. A este paso esa mujer también terminará muriendo por cuidar a un lastre como tú. Gastón estaba en un estado peor, su vitalidad había decaído, pero de todas maneras siguió hablando bajo las miradas cansadas de él por parte de todos. Regina rechistó su lengua, pero Derek detuvo de ir a golpear a Gastón de nuevo. Olvídalo, está intentando engañarse para sentirse mejor, imaginando que el futuro de tu tío será peor que el de él. Ignóralo, de todas maneras con su cuerpo así y con la condición del cuervo, será abandonado y tendrá una muerte lenta y solitaria. Regina se calmó. Derek tenía razón, no había necesidad de perder el tiempo con un ser humano así. Ella se tranquilizó, pero Emiliano que estaba en sus brazos no. Las últimas palabras de Gastón lo llenaron de mucha ansiedad y temor. Él vio morir al arquitecto Cruz. Al pensar que Regina terminaría igual, Emiliano se sintió mal, desconociendo que había frustración y deseos de ser fuerte en su corazón. Él solo apretó los puños. Oigan, humanos. Esto es malo, muy malo. Tenemos que irnos rápido. El cuervo bajó la mirada confusa de todos, alertó. Regina se sobresaltó. ¿Qué sucede? Ella preguntó, pero para su sorpresa, fue Derek quien le contestó, viene. Justo cuando Regina puso un rostro lleno de dudas y quería preguntar quién, Derek terminó de hablar resguardando a la ardilla en sus brazos, el animal cuya habilidad hizo que este territorio fuera un espacio separado del resto de la ciudad. Cuando llegaron, ya lo habían dicho, tanto las plantas como animales eran extraños. Además, a pesar de la gran cantidad de cadáveres y sangre por doquier, en las colonias anteriores esto era imposible de notar, como si ese espacio estuviera apartado o desconectado del resto. Imposible. Ese conejo sin cerebro salió de mi trampa.
El cuervo gritó asombrado. Oh, así que fuiste tú quien mantuvo seguros a estas personas. Ya me preguntaba cómo fue que el conejo nunca los encontró, habló Derek calmando a la enfurruñada ardilla. Maldición, maldición. ¿Por qué ahora? No pudo llegar después de que soltara a este estúpido martillo. Daisy apretaba con furia su estómago. El cuervo asintió a Derek, es sordo, no estoy seguro del por qué, y aprovechando una oportunidad, le arranqué los ojos, pero aún así tiene un sentido del olfato demasiado desarrollado, tarde o temprano encontraría a estos humanos, por eso tapé el olor poniendo cadáveres alrededor de su nido, así solo olería sangre y putrefacción y no encontraría el olor de los humanos vivos. Puse cadáveres frescos ayer. ¿Cómo fue que nos encontró? En eso, todos pudieron ver cómo del otro lado del puente, un conejo del tamaño de un jabalí llegó a grandes y desesperados pasos. Debe de estar desesperado por cazar algo vivo, murmuró el cuervo. Maldición, ¿por qué rayos entonces nos encontró? Dijo Regina apretando sus dientes. Pudo haber sido un olor fuerte, un olor que nunca antes olió en su territorio, ya sea una planta o una sustancia, no pudo haber sido sus olores, su mente debe estar tan confundida con tanto olor a sangre humana que no hay mucha diferencia con humanos nuevos, dijo el cuervo pensante, hasta que su vista llegó al cuerpo de Emiliano y las manos de Regina. Ah, el cuervo, Derek y la propia Regina lo supieron en ese momento. Fue la pomada especial. Regina se sintió culpable y al mismo tiempo con muy mala suerte, si lo hubiera sabido habría utilizado una pomada diferente. Ja, qué bueno, soltó Gastón que seguía generando repudio hasta el final, sabía que él también podía morir en el ataque del conejo, pero con tal de ver a Regina y a Emiliano ser devorados el miedo se fue al fondo de su mente. Bastardo, debí haberte matado antes, dijo Regina con furia. Allí viene. Gritó uno de los hombres antes aliado de Gastón lleno de pánico. Y entonces, el conejo que hasta hace poco olfateaba el lago compulsivamente brincó, a los ojos de los espectadores más que brincar parecía estar volando, elevándose más de 10 metros en el aire, este aterrizó estrepitosamente frente a ellos. Los rostros de todos cambiaron, la apariencia del conejo no solo era peligrosa, sino además, aterradora. El conejo solo tenía 2 hoyos en el sitio donde deberían estar sus ojos, no veía, pero Regina sentía que este no paraba de mirar en su dirección. La habilidad del conejo es extraña, humano fuerte no te confíes. Dijo el cuervo batiendo sus alas listo para la batalla. Si el conejo fuera fácil de matar, él ya lo hubiera matado desde hace mucho tiempo antes. El cuervo basaba su forma de pelear más en la astucia y los ataques sorpresas que en una pelea de frente, ya que en términos de fuerza pura, él era débil. Derek no respondió pero también lo sabía, si el conejo siendo un animal sin inteligencia desarrollada aún así se acercaba a pesar de la presencia de Daisy, eso solo significaba que estaba completamente cegado por la sed de sangre y sus instintos. Peleando con un animal así cualquier descuido podría provocar muchos problemas. Además, desde el incidente con Anna, Derek dejó de confiar completamente solo en lo que le mostrara su habilidad. Analizando más a fondo, era extraño, sin duda su habilidad era poderosa, pero intentando poner a prueba muchas potencialidades que creyó desarrollar después de que terminara la última mutación aún no podía hacerlas. No era como si su habilidad estuviera inestable o fuera de su control, más que eso era como si estuviera incompleta, como si algo le faltara. Mirando a la ardilla fuera de combate, o mejor dicho peleando contra su estómago, la cual en esos momentos estaba indefensa, Derek pensó que definitivamente debía entrenar duramente su habilidad para momentos así, momentos en donde era su responsabilidad protegerla. El conejo olfateaba sin detenerse a una sola dirección, la dirección en donde se encontraban Regina y Emiliano. Dando una embestida a increíbles velocidades, Regina sintió escalofríos, el conejo se detuvo a unos centímetros de ella, casi a punto de morder su cabeza, de hecho lo hubiera hecho, de no ser por Derek.
Derek inmovilizó al conejo con su energía mental, levantó su mano, y justo cuando iba a aplastar su cuerpo completamente, él frunció su expresión. TSK, rechistando la lengua, Derek mandó a volar al conejo queriéndolo tirar en el lago. El conejo ágilmente maniobró y cayó de nuevo en tierra firme, evitando astutamente el agua. En el lugar donde antes Derek tenía al conejo restringido, el aire y el espacio se deformaron extrañamente, fue apenas visible, pero Regina, Derek y Daisy lo sintieron instintivamente. «¿Verdad que es extraña su habilidad?», dijo el cuervo hacia Derek. Derek guardó silencio por unos segundos, para después formar una sonrisa discreta en sus labios. «Ya veo, con que es así, ya entiendo esa extraña sensación que sentí al entrar a este lugar». «Oh, ¿entendiste qué habilidad tiene el conejo?», el cuervo preguntó asombrado. Daisy, al escuchar que Derek la nombraba, Daisy levantó su cabeza con dudas, pero entonces las siguientes palabras de Derek la dejaron estupefacta: «Este conejo tiene una habilidad como la tuya. Habilidad rara, habilidad tipo espacial». Al haber entrado muchas veces a la madriguera de Daisy, Derek reconoció ese sentimiento. Además, sin que Daisy supiera, la primera vez que entró quiso utilizar su habilidad para explorar y reconocer el extraño lugar al que repentinamente fue llevado, pero pronto notó que esto no era posible. Podía usarla, pero como si algo lo bloqueara, no tenía fuerzas para llevar a cabo lo que tenía pensado. Fue hasta que pidió permiso a Daisy para buscar pilas que su habilidad regresó a la normalidad. De alguna manera Derek lo comprendió, esa era la madriguera de Daisy, su territorio y lugar personal, por lo tanto, aun si la ardilla no lo sabía, eran sus reglas, en ese espacio exclusivo mientras ella estuviera adentro, a menos que ella lo permitiera, nadie podría dañarla. En el caso del conejo no era una madriguera tan especial y completa como la de Daisy, pero se basaba en un concepto similar. El área en donde estaban, era el territorio del conejo, no tenía tanto control y dominio sobre este, pero era su territorio y nido. El conejo mantuvo su distancia después de arrojarlo, lo que significaba que no era omnipotente ni mucho menos invencible. A diferencia de Daisy, al conejo sí podrían matarlo aún en su espacio. El hecho de que el cuervo pudiera arrancarle los ojos y engañarlo lo demostraba. Solo necesitaban darle un golpe decisivo, sin darle tiempo a intentar modificar momentáneamente las reglas del espacio para que no pudieran matarlo. Llegando a esto, Derek supo que terminar con el conejo no sería tan difícil. Pero antes de que le explicara a Daisy que su espacio todavía era mucho más increíble, la ardilla reaccionó más sorprendida de lo que pensó. ¿Qué? Entonces estamos fritos. Con una habilidad así quiere decir que el conejo es más fuerte de lo que pensábamos, gritó Daisy. Ella se distrajo tanto que olvidó retener al martillo dentro de su madriguera. Al terminar de hablar, soltando un pequeño eructo, ella se puso rígida. Oh, demonios, me relajé. Sabaf. Después de un destello dorado, con el sonido de cortar el aire y una velocidad inquietante, un martillo pasó volando frente a todos, elevándose en el cielo, se detuvo a varios metros en lo alto. Dejando salir un brillo cegador, pequeños símbolos comenzaron a formarse en su mango. Fue tan repentino e inesperado que la atención de todos se desvió de la situación tensa actual. Solo Derek apaciguaba a la enojada ardilla que quería pelearse con un martillo mientras brincaba constantemente por hipo. Sin embargo, distraerse unos segundos frente a un conejo ciego que no se desconcertó por el martillo fue una muy mala decisión. Regina se puso tensa al recordar que Emiliano y ella eran los objetivos. Para cuando reaccionó su vista no pudo seguirlo, pero sus instintos se lo decían. El conejo estaba a punto de matarlos. Su primera reacción fue arrojar lejos a Emiliano, el cual se sorprendió y con su vista borrosa solo pudo ver la silueta de Regina más un enorme cuerpo detrás de ella que estaba a punto de atravesar su estómago. Por alguna razón, Emiliano sintió estar percibiendo todo en cámara lenta, sus sentidos se afilaron, sus manos picaban, y las anteriores palabras de Gastón llegaron a su mente. Por el momento es así, jaja. Pero no siempre serás protegido.
Mírate, antes el jefe Cruz terminó muriendo por protegerte de aquel monstruo zombie, tu habilidad es patética y débil, a este paso esa mujer también terminará muriendo por cuidar a un lastre como tú. Al igual que con el conejo, él también era el objetivo del monstruo zombie, este ignoró a todos los demás y solo fue por su vida, tal y como Gastón dijo, el arquitecto Cruz no hubiera muerto de no ser por defenderlo. Emiliano, todos los demás son cobardes, eso es, no tienes que sentirte culpable, hoy eres tú, pero si no fueras tú sería otra persona, la cual también necesitaría ayuda, hago esto por mi decisión, ¿sabes? Como un abuelo me es imposible ver morir a un joven que tiene la edad de mi nieto, aunque, no sé si él esté todavía con vida, jajaja. Y ahora, al igual que el ingeniero Cruz, Regina había hecho lo mismo, con la diferencia que él era el adulto que debería estar protegiéndola a ella que era su sobrina y la única hija de su hermana mayor. De repente, Emiliano supo que era aquel sentimiento amargo que lo inundó y que nació desde el momento de la muerte del arquitecto Cruz y que ahora lo volvía a golpear. La impotencia, él ya no quería ser aquel que recibía los golpes, aquel que fuera lastimado, ya no quería ser protegido, él también deseaba ser fuerte y proteger. Si su fuerza física no era suficiente, entonces, si tan solo tuviera un arma. En cuanto Emiliano pensó en ello, un brillo llegó a sus ojos, una sensación extraña llenó su cuerpo, sus ojos ya no veían la silueta de Regina ni del conejo, solo había símbolos, unas extrañas letras que nunca antes había visto ni entendía, pero que irónicamente su subconsciente se las traducía. ¿Quieres más fuerza? Para estar completo, tienes que aceptar servir al emperador. Al ser del emperador, vivirás y morirás para él, y finalmente, tu alma despertará el título y verdadero ser que eres en realidad. Emiliano no entendió nada, solo sabía que si aceptaba, tendría la fuerza que necesitaba en esos momentos, sin pensar ni importarle las posibles repercusiones que eso le traería, aceptó. Y entonces, los símbolos cambiaron, esta vez se formó un símbolo que era una especie de forja con un martillo dorado, y para antes de que su vista regresara a la normalidad, Emiliano sintió escuchar una voz desconocida. Bienvenido de vuelta al mundo, Marqués. El martillo que se elevaba en el cielo, a la velocidad del sonido, cayó. Una luz deslumbrante cegó a todos, y para cuando se recuperaron, la vista los dejó estupefactos. Regina tocaba con dolor el costado de su cintura tirada en el suelo, sangre manchaba sus manos, pero ni el dolor cambió la expresión aturdida de su rostro por ver la escena a su lado. Emiliano, con un extraño símbolo en su frente, con el cabello levantado, sus ojos destellando una luz amarilla casi dorada, y con su cuerpo rodeado de una energía etérea del mismo color, sostenía un martillo que cambió de tamaño, el cual en solo movimiento, impactó contra la cabeza del conejo, reventándola y matando al animal automáticamente. El conejo cayó directamente al piso salpicando sangre, y una extraña espada hecha de huesos y corteza cerebral de igual forma cayó a unos cuantos centímetros del cuerpo. Era como si todo estuviera en silencio, hasta Derek estaba sorprendido y Daisy dejó de tener hipo. Derek fue el que salvó a Regina con su poder mental, pero para antes de que atrapara al conejo, en menos de un segundo, Emiliano atrapó un martillo del cielo, soltando sin parpadear un golpe mortal al enemigo. Gastón, que también vio todo, estaba temblando, negación, miedo, desesperación, todo eso se reflejaba en él, antes lo único que le quedaba para sentirse superior a Emiliano era su fuerza, pero ahora, los ojos de Gastón se quedaron vacíos, sus celos y su inferioridad, ahora lo torturarán hasta el fin de sus días. Regina quiso decir, pero entonces, Emiliano se tambaleó. Atrapándolo rápidamente, para cuando Regina reaccionó, Emiliano estaba desmayado, y el martillo que brillaba doradamente, en cuanto salió de sus manos, perdió todo resplandor y obtuvo una apariencia normal. Regina, el cuervo, Derek y Daisy se voltearon a ver unos a otros. ¿Nos vamos?, preguntó Derek. Vámonos, contestaron los tres al unísono.
De alguna manera, siento que algo increíble que acaba de cambiar todo el flujo de la historia que conozco acaba de ocurrir, Daisy pensó mientras suspiraba. Y en realidad, ella no estaba tan equivocada. Los engranajes estaban completos. Las ruedas del destino giraron abriendo un nuevo camino, un camino lleno de posibilidades. Las vidas necesarias para evitar la futura catástrofe que acabaría con el mundo habían podido evadir su trágico desenlace. Uno ya había despertado, faltaban 4. Esta vez, el emperador no lucharía solo. Capítulo 103. Antonio. Una gran cantidad de fruta de color extraño rodó por el piso, un sujeto recogió la fruta con sumo cuidado y la amontonó en una pequeña montaña con frutas iguales dentro de la construcción. Espero y recuerden lo que les dije, habló el cuervo el cual había sido el responsable de llevar toda aquella fruta. Sí. Sí, nosotros ya no provocaremos problemas, dijo un hombre un poco ansioso. El cuervo miró un poco a los humanos para después resoplar y batir sus alas. Al elevarse a una altura suficiente para no ser atacado por los peces, él rápidamente voló y alcanzó a Emiliano, que estaba siendo llevado por los otros 2 humanos. Derek, Regina y Daisy ya habían cruzado el lago con la habilidad de Derek, ellos ya iban en camino hacia la camioneta con el desmayado Emiliano en brazos de Regina. Por otra parte, el martillo que se volvió sumamente dócil como un objeto normal se encontraba en patas de Daisy, la cual lo miraba con ojos asesinos solo esperando el momento en que se moviera para partirlo como un palo de madera inservible. El cuervo voló hacia ellos, pero aún así, mantuvo su distancia, él solo quería cerciorarse que Emiliano fuera tratado y estuviera a salvo. Sin embargo, Daisy tenía mucha curiosidad por este cuervo que podía hablar palabras humanas, antes no pudo entablar conversación por culpa del martillo, por lo que no perdería cualquier oportunidad. Hola, oye, al final sí les diste esa fruta que dijiste a los tipos. El cuervo primero se asombró de que la ardilla le hablara, para después ponerse un poco tenso. Sí, cumplí mi palabra, dijo él para después volver a callarse. Derek miró sutilmente al cuervo, pensó en decirlo pero al final se quedó callado. Tal vez era mejor que Regina y Daisy no supieran, Regina porque se sentiría peor al saber que nadie fue realmente bueno con su tío, mientras que Daisy posiblemente intentaría regresar y armar un espectáculo. Antes no fue como si los rehenes no se sintieran con la valentía de pedirles ayuda, sino que por las palabras del cuervo, estos se callaron y aceptaron la fruta como su único recurso. Derek, que captó sus emociones, entendió por qué estos estaban en pánico de que el cuervo o Emiliano dijera algo más. Ellos tampoco fueron santos, si se revelaba qué fue lo que hicieron, en el mejor de los casos serían cruelmente abandonados, y en el peor, serían golpeados igual que Gastón y sus hombres. De todas maneras, el cuervo terminó haciéndose cargo de ellos, él sabe cómo estuvieron las cosas realmente, así que dejaré su destino en manos de él, Derek pensó. Después de todo, el cuervo, a pesar de hablar y tener sentimientos muy humanos, no era alguien completamente bueno, también había maldad en él y las vidas humanas no le importaban realmente. El pensamiento de Derek no estaba alejado de la realidad, ya que el cuervo verdaderamente dejó la vida de aquellos sujetos a la suerte, les dio la fruta que provocaría que los peces no los atacaran, sí, pero no les explicó las cosas en su totalidad. El cuervo no les dijo que la fruta que les dio, a diferencia de aquella que dio de comer a Emiliano, no estaba madura, y sus efectos entre un ejemplar inmaduro a uno maduro, eran muy diferentes en cuestión de seguridad y peligro. Si lograban sobrevivir a los efectos y toxinas de la fruta, podrían cruzar el río con seguridad, y si no, solo les quedaba la muerte. Al ver que el cuervo le tenía un poco de miedo, Daisy no se desanimó. Soy Daisy, ¿tienes nombre? Eres increíble, he conocido a otros animales sumamente inteligentes que entienden el habla humana, pero eres el primero que puede hablar como yo. Oh, ya veo, pero, ¿por qué te refieres a ti misma como animal? El cuervo no pudo evitar preguntar, tenía curiosidad por saber quién era la extraña ardilla. Oh, ¿acaso mostré o viste mi apariencia humana?
Qué extraño, no recuerdo haberlo hecho como para que tuvieras ese malentendido, Daisy contestó ladeando su cabeza. No, humana. ¿Qué dices? No trates de burlarte de mí, aun si tomas la forma de una ardilla a la perfección no me engañarás, eres una especie totalmente distinta, pero al final ¿qué eres? No logro descifrarlo. El cuervo se acercó un poco más y se armó de valor para decir. ¿Qué? Oye, explícate bien, Daisy exclamó un poco. Antes Leila y Zelda le dijeron algo parecido, que todos los animales inteligentes que conoció se lo dijeran ya era muy preocupante. No sé, tu aura es extraña, por eso pregunto, ¿simplemente eres fea? El cuervo habló volviendo a tomar distancia. ¿En serio? Esto ya no es gracioso, ¿por qué todos los animales me dicen eso? O me ven como algo aterrador, o me dicen extraña, e incluso impostora, Daisy dijo abatida. Derek tenía una expresión tranquila, sin embargo, él ya había pensado en muchas cosas. Las palabras del cuervo, aun si tomas la forma de una ardilla a la perfección, no me engañarás, automáticamente le hicieron recordar aquel momento en que Daisy se transformó en un animal desconocido y aterrador. Derek cerró sus ojos. Después de abrirlos y meditar por 2 segundos, él llegó a una conclusión. La habilidad de Daisy no es transformarse en humana. Entonces, ¿por qué puede transformarse? ¿Por qué puede pasar de ser una ardilla a una humana si esa no es su habilidad? Derek dejó de pensar. De todas formas, desde hace tiempo que él ya no veía a Daisy como una ardilla, y además, poco a poco, dejó de creer que su primer encuentro fue una simple coincidencia del destino. Por otra parte, Regina, sin que nadie le prestara atención, miró al cuervo como un tonto, pero no podía culparlo. Después de todo, él no sabía que Daisy era una mensajera divina, era obvio que sería diferente a un humano o a una ardilla. Sin darse cuenta, la escéptica y desconfiada Regina, ya miraba a Daisy como una mensajera verdadera y real. Después tienes que decírmelo, pero antes que nada y de que lo olvide, ¿no has visto una estatua extraña por aquí? Algo así como un humano posando, algo por el estilo. Daisy decidió cambiar de tema, ya que aun si no lo demostró, estaba muy incómoda. ¿Te refieres a esas piedras que se tallan para tener forma? No lo sé, aunque, recuerdo que dijeron que iban a poner una fuente. Encontraron una piedra tallada cuando crearon los cimientos para la casa humana, iban a dejarla como decoración. No entiendo los gustos humanos, pero escuché que era bonita. El cuervo relató, dio toda la información que tenía, ya que la mirada del humano macho le dio mucho miedo cuando llamó fea a la ardilla. Eso es. Si es algo así, ¿puedes mostrármelo? Daisy rápidamente reaccionó. Si lo encontraron en el suelo, era muy probable que fuera la estatua. Está guardada. El humano encargado la dejó en un almacén para que no se dañara. Acompaña a Emiliano, así que lo sé, solo que en esos momentos yo era un cuervo normal, por lo que no estoy seguro de dónde es. El cuervo contestó. Excelente. Entonces Emiliano debe de saberlo, Daisy dijo. El mapa marcaba justamente el lugar en donde estaba la construcción. En este no se mencionaba que hubiera algo, por lo que el hotel debió planearse en esos terrenos. Al hacer excavaciones para los cimientos del edificio, era demasiado probable que se hubieran encontrado con la estatua enterrada. Derek, no hay prisa, ¿verdad? ¿Podemos esperar a que Emiliano despierte? De todas maneras es bueno que Antonio y David descansen un poco más en un espacio más amplio antes de volver a partir. Daisy volteó a mirar a Derek con una mirada de cachorro. Está bien, deja de poner esa expresión. Derek suspiró. Desde que gracias a Hugo supo que su familia estaba bien, ya no estaba tan apresurado por llegar a la capital. Oh, ya están aquí. La voz de César les dio la bienvenida. ¿Todo salió bien? Estábamos empezando a preocuparnos. John se acercó a Derek y checó que no estuviera herido. Asimismo también le dio un vistazo a Daisy en su hombro. Al ver que la ardilla seguía igual que cuando se marchó, y rápidamente reaccionaba haciéndole un símbolo de paz con una pata, John sonrió ignorando el martillo en la otra pata de Daisy.
Solo César y John estaban afuera de la camioneta para vigilar, el resto se quedó adentro, por lo que fueron los únicos en hablar mientras que los demás, sobre todo, los niños, saludaban alegremente con señas por las ventanas. ¿Acaso hay un nuevo compañero? César preguntó mirando al cuervo que se posó vigilante en una piedra cercana. Ya todos sabían que Emiliano viajaría con ellos, por lo que la pregunta era para el cuervo. No estoy segura. Oye, ¿quieres venir con nosotros? Daisy preguntó mirando al cuervo. Lo pensaré, el cuervo contestó. Hablo. César dijo asombrado. John también se sorprendió, al igual que Hugo, que asomaba su cabeza desde el asiento de conductor. Sin embargo, esta sorpresa solo duró unos segundos. Olvídenlo. Después de Daisy, creo que ya no hay animal que me sorprenda. Estos pensamientos no estaban solo en la mente de César. En una casa abandonada pero todavía en pie, una mesa rectangular de madera que contrastaba con el destartalado lugar tenía varios alimentos a medio preparar. Como Derek había dicho que descansaran antes de volver a partir, Ana aprovechó el momento para preparar una buena comida después de mucho para todos. Elena y Hugo estaban a su lado ayudando, mientras que el resto todavía estaba ocupado haciendo más cómodo y habitable el lugar. Debido a que el cuervo después mencionó que el almacén donde guardaban la estatua no estaba tan lejos, Daisy pidió que descansaran en una casa no tan apartada del anterior lugar, pero como el sitio estaba lleno de cadáveres, de todas formas tuvieron que elegir un lugar un poco más lejos. Por cuestiones de seguridad, y sobre todo, higiene, ya que desde que el conejo murió, su territorio también dejó de funcionar, y el olor era horrible incluso en colonias cercanas. Entonces eso fue lo que sucedió. Supongo que buscar la otra estatua que mencionan nos puede servir. César, el cual acababa de atender al todavía desmayado Emiliano, comentó a Derek. Regina ya estaba completamente tranquila y en paz. Emiliano estaba bien, y con las palabras de César al decirle que con una buena recuperación, y más aún, nutrición, él fácilmente regresaría a su yo anterior, ella finalmente pudo sonreír desde el corazón. El martillo fue algo completamente inesperado, pero creo que si encontramos la otra estatua, sabremos mejor para qué son realmente estas. Hay todavía muchas cosas que no sabemos sobre ellas, John mencionó pensativamente. No comprendo mucho, pero haré todo lo que pueda para ayudarles a encontrar esa estatua. Cuando Emiliano despierte estoy segura de que también cooperará. Regina habló mirando discretamente a Daisy. Regina no sabía que, ni la propia Daisy tenía la menor idea de qué eran las estatuas, y todavía, que en realidad fue una completa coincidencia y accidente que el martillo llegara a manos de Emiliano. Por lo tanto, desde su punto de vista alterado y sumamente distorsionado por el lavado de cerebro anterior de Daisy, ella pensaba que la ardilla había seguido su deber como mensajera. Después de todo, ¿por qué se interesó tanto en salvar a Emiliano y ayudarla? Posiblemente ese era su deber, ya que Emiliano era el dueño de aquel martillo. Habían muchas cosas que Regina no entendía, pero si el deber divino de Daisy era encontrar aquellas estatuas, ella la ayudaría por todo lo que les debía. Al parecer solamente Derek y yo sabemos sobre la verdadera identidad de Daisy, entonces, para pagar lo que nos han ayudado, guardaré el secreto y apoyaré en lo que pueda. Regina pensó. Ella seguía diciendo constantemente en su mente que era una locura que Daisy fuera una mensajera divina. Sin embargo, después de ver aquel martillo con voluntad propia, a Emiliano con aquella apariencia irreconocible, y además, escuchar los relatos de cómo encontraron el martillo en una estatua con símbolos, poco a poco, su mente ya no veía aquel pensamiento imposible, sino como algo real. Daisy, ahora en su apariencia de humana, repentinamente se estremeció un poco. Por alguna razón sintió haber cometido un grave error. Lo extraño es que no sabía en qué. Por cierto, ¿qué pasó en el tiempo en que no estuvimos? Derek preguntó mirando hacia el lado en donde se encontraban los miembros más jóvenes del grupo.
Allí todos voltearon, entre colchones y bancos, estaba Antonio con una mirada incómoda sosteniendo una caja de chocolates, Rubén con ojos llorosos, David como si estuviera aguantando las ganas de explotar de ira, y una Cecilia sentada como si fuera la reina del lugar. Bueno, al parecer pusieron una especie de jerarquía, César dijo avergonzado, no era como si estuviera contento con las acciones de su hermana. ¿Qué? Pero si se llevaban muy bien antes de irnos, Daisy dijo asombrada. Son niños, inevitablemente habrán conflictos, sobre todo por los intereses tan diferentes que tienen, John habló sonriendo. La historia no era tan larga, Daisy les había dado una caja de chocolates para compartir, el problema era que esta tenía barras de varios estilos y solo había 10 piezas que podían ser de cualquiera de estos, por eso al momento de repartirlos hubo problemas. David, Rubén y Cecilia solo querían barras de chocolate con almendra, pero no querían las barras de chocolates con menta, las cuales eran la mayoría. Como los tres niños solo veían por sí mismos nunca llegaron a un acuerdo, David y Cecilia fueron los que más pelearon y al final por alguna razón llegaron al consenso de que el más fuerte de ellos eligiera cómo repartirlos. Cecilia seguía teniendo menos fuerza física que Rubén o David, sin embargo, no se especificó qué tipo de fuerza se iba a evaluar, por lo que cuando ella sacó un enorme oso y los intimidó, fue más que claro el resultado. Cecilia, David, Rubén. Las decisiones de Cecilia fueron rápidas, solo les dio chocolates de menta a los mellizos y se quedó además el exceso de barras para ella, de allí el descontento, pero como Cecilia era más fuerte, no podían hacer nada. Derek resopló al terminar de escuchar la historia, Daisy se burló, mientras que César se avergonzaba de la pose altanera de su hermana. Justo cuando John creía que ya era tiempo de intervenir al mirar el rostro destrozado del pobre Rubén que solo fue arrastrado entre Cecilia y David, Antonio terminó dándoles trozos de todos los sabores por igual a los tres niños. Antonio, esto no fue lo que dije. Cecilia protestó. Cecilia, deja de quejarte, se repartirá por igual. Antonio ignoró el rostro fruncido de Cecilia, extendiendo su mano pidiéndole que le diera el chocolate que tenía escondido. Antes se mantuvo al margen para ver si ellos mismos se reconciliaban, pero ahora, como el mayor debía intervenir. Pero Antonio se decidió por... Cecilia exclamó como un gato erizado, escondiendo el chocolate detrás de ella, pero pronto su temperamento se apagó al ver el rostro enojado de Antonio. Cecilia, Antonio seguía con su mano extendida. Cecilia puso un rostro tímido y con vacilación le dio el chocolate a Antonio. No te enojes, Antonio, ya no seré mala, ¿sí? Ella dijo en voz triste. Antonio sonrió, y viendo a los tres niños les dio un sermón, de ahora en adelante, todo se repartirá por igual, aquello que les guste y lo que no, ¿de acuerdo? Al notar que los tres niños asentían obedientemente, Antonio les intercambió sus propios pedazos de chocolate de otros sabores por los de menta de ellos, lo que generó que rápidamente los tres niños se olvidaran completamente de su pelea anterior y ya estuvieran conversando como si nada, felices. Antonio suspiró, antes era el menor del grupo y ahora era un hermano mayor, estaba tan absorto cuidando de los niños que no se dio cuenta de la mirada de los demás hacia él. ¡Wow! Daisy y César exclamaron al mismo tiempo. Antonio no lo sabía, pero a pesar de ser el único sin mutación, irónicamente era el más fuerte en dicha jerarquía entre los menores. Antonio, Cecilia, David, Rubén. Ha crecido, John mencionó queriendo reír, mientras Derek negaba con la cabeza con una discreta sonrisa. Fin del capítulo 103.